Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, soy Oliver y hoy quiero compartir otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. El enlace está en descripción de este vídeo. Vamos a comenzar con $100 y para ver el resultado, mejor ver este vídeo hasta el final y de mientras vamos a hacer el análisis técnico y espero que resulte útil para vosotros aprender y pues analizar mi proceso y pues seguramente descubrir algunas cosas que son útiles para luego construir su propia estrategia y usarla en su propio proceso de trading. No olvidéis que en descripción de este vídeo podéis encontrar un enlace de invitación a un recurso informativo, porque en esos vídeos es muy difícil poner toda la información que es necesaria saber. Es muy limitados los vídeos, entonces para un poco más amplia la información es un recurso que podéis unir gratis, donde yo y mi equipo compartimos esta experiencia nuestra con vosotros. No olvidéis suscribir, dejar un comentario y un me gusta si os gusta el contenido. Comenzamos con el vídeo. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Y primero de todo, vamos a elegir un activo. Y vamos a comenzar un poco a dibujar los niveles mediante las líneas horizontales. Vale, aquí vamos a añadir fractal para un poco información visual donde poner nuestros niveles. Esto también ayuda a veces. Ahí. Y vamos yendo aquí. Vale, ya tenemos un canal aquí. Vale, estamos llegando a un nivel de resistencia y pues vemos que está, a ver, atravesando o no. Sí, atravesamos el nivel, entonces entramos en la opción arriba. Es muy buena indicación. Además, tengo aquí los indicadores. Tengo el zigzag y tengo dos moving average. Los que están puestas como una de ellas 5 EMA, la otra 10 SMA. ¿Veis cómo está creciendo? Y lo espero llegar al otro nivel de resistencia. Para eso un poco dibujamos los niveles para un poco más de control a la vez de hacer nuestra decisión. Entonces aquí tenemos también el fractal, ya es un poco más visual. Y a Rune tenemos y nos indica que la tendencia dominante es la tendencia alcista. Por otro lado tenemos Williams, que nos da un poco el porcentaje de la fuerza relativo en vivo. Entonces nos da una dirección en vivo. Vale, tenemos el beneficio de esta opción y bastante bien. Vamos a seguir con la cantidad entera utilizando la técnica de porcentaje compuesto. Seguimos con la siguiente opción. Elegimos... ¿qué tal aquí? Pues esto, a ver. Vale, hay un nivel de resistencia aquí, arriba, y está bajando el precio. Voy a directamente hacer una opción abajo, aunque hay niveles locales también, pero esta vela muy fuerte, roja, me da una indicación que la tendencia es bastante fuerte, la que está empezando. Entonces, ¿qué más? Pues Williams sí nos da esta indicación, pero va un poco em, junto con el gráfico. Entonces es un poco para
saber dónde ubicamos en las zonas. Zona de arriba, que es la zona de sobrecalentamiento, sobrecompra, y abajo es en el Williams, lo que estoy diciendo. Abajo es la zona de sobreventa. Vale, tenemos el beneficio, así que vamos a seguir. Ponemos aquí la cantidad 3, 6, 8 y seguimos. Vale. Elegimos la siguiente. Veis que aquí ni he construido los niveles porque veo, hay un nivel arriba, esto se ve. Normalmente no siempre lo dibujas, pero lo dibujo a veces para tener un poco visibilidad. Vale, aquí voy a hacer una opción abajo también. Veo que hay un ritmo y por el ritmo parece que tenemos que entrar un poco en la... Ah, mira, pues aquí estamos. Un nivel fuerte, clave de resistencia. Por el ritmo tenemos que tener un pullback, una corrección, entonces, y aparte de eso tenemos ahí justo un nivel de resistencia. Perfecto, hemos entrado muy bien. Vale, aparte de eso, Arun nos está dando la indicación que la tendencia dominante, la que está creciendo, bueno, la dominante sigue siguiendo la que está arriba, por encima de otra. Pero vemos que el movimiento ha empezado de la tendencia bajista. Entonces, esto puede cambiar según lo que vemos. Aparte, Williams también nos da indicación que el precio está cayendo, intentando salir de la zona de sobrecompra, porque ahí no queda mucho tiempo. La gente suele vender cuando el precio es alto. Vale, seguimos con la siguiente. Vale, aquí tenemos... Vamos a dibujar un nivel aquí. Aquí mismo. Y comprobamos si coincide. Pues yo diría que sí. Es una zona más que solo un nivel. Aquí. Pero sí que tenemos que ponerlo ahí. Encima de último. Y vamos a... Sí, es más zona que otra cosa. A ver si coincide con algo exacto. No, es una zona. Aquí puede seguir creciendo. ¿Veis cómo nos pone Arun, que está creciendo? Vale, vamos a dibujar. A ver, está creciendo. Y este nivel no es un nivel en sí, entonces lo dejamos ahí y elegimos otra. Porque no me da la confianza este activo. Vale, vamos a dibujar aquí un nivel de soporte. Coincide muy bien, es muy visual, lo vemos. Vale, perfecto. Seguimos, otro nivel. Arriba, aquí. Vale. Dentro de este canal ya podemos ver el movimiento. Podemos comprobar si coincide con algo. Pues sí, coincide y mucho. Son dos canales, son dos niveles claves. Entonces, vamos a dibujar otro más. E intentamos hacer niveles locales. Vale, ¿qué pasa aquí? Si coincide este por el medio, pues justo. Muy bien. Va para abajo, pues elegimos la opción... vale, aquí vemos este punto. Vamos arriba. Porque veis cómo está cambiando la dirección. Yo creo que esto trabaja de un nivel local, ¿vale? Dentro de dos niveles. Por eso recomiendo construir
varios niveles, más que uno, más que dos, y hacer un poco capas. Así es mucho más controlable a la vez de hacer la decisión. Controlable es nuestra decisión. No podemos controlar el mercado, nosotros, pero podemos controlar qué es lo que hacemos. Controlar a nosotros mediante esas capas. Entonces nos divide en pequeños canales dentro cuales podemos trabajar. Ahora mismo está llegando a un nivel aquí de resistencia fuerte. Acabamos de tener beneficio bastante alto. Entonces vamos a seguir. Pero yo creo que incluso aquí puede romper este nivel fuerte. Pero ya es historia. Vamos a seguir. Vale, aquí tenemos aquí. Vamos a poner un nivel ahí. Y vamos arriba. Vamos a... eh, vamos a construir otro. Aquí. Uno ahí. Bueno. Estos dos son un poco locales, entonces... Yo creo que es el precio así. Sigue... Vale, entramos aquí abajo de este pullback. Aquí. Porque el precio... Yo creo que está... Sigue creciendo aquí. Entonces... Uf. Pero bueno, hay un nivel ahí que seguro de soporte, que seguro nos ayude. Vamos a poner aquí canal paralelo para ver qué es lo que está pasando. Vale. Pues sí, lo que diría, incluso aquí podemos verlo mejor. Vale, estamos perfecto. Esto funciona. Uf, acabamos de tener beneficio. ¿Veis cómo el tiempo es esencial? Vale. Sigue bajando. De momento. Vale, vamos a seguir. Yo creo que aquí ponemos 1500. Y... Ok. Siguiente. Moneda. Aquí. Dibujamos los niveles. Hay uno aquí. Y otro nivel de soporte aquí. Sí, aquí. Perfecto. Ahí. Entonces, dentro de este canal podemos trabajar. Dibujamos otro más. Ese está más arriba. Vale, pues si vamos con... si vamos con... Ok. Parece que estamos... chocando con el nivel de resistencia este. Pero vamos a ver. Vamos a... No me parece correcto esto. Vale, así creo que mejor. El precio está cayendo. Pero también hay un nivel local, pero fuerte. Aquí mismo. Y no sabemos si va a romperlo o no. Vale, ¿qué pasa si... Bueno, de momento parece que está rompiendo. Pero ya llegando al suelo de este canal... Ahí... Pues tendría que subir. Vamos a construir un nivel.
yo creo que... ¿Veis esto? Si esto choca ahí y va subiendo, pues... Pero si miramos a un canal un poco distinto, así, nos puede abrir un poco más, ampliar un poco más la mente. Entonces, según esto, el precio va a ir cayendo, ¿vale? Entonces, vamos a entrar con la opción abajo, aunque hay nivel ahí de soporte que lo puede empujar para arriba, pero yo creo que aquí está bastante bien. Eh, Está bastante bien que miramos el canal un poco distinto. Entonces hay que ser flexible y probar cosas. Siempre vemos con las herramientas algo un poco más visual que nos ayuda. Yo iba a hacer opción arriba, ¿vale? Pero si miramos así, pues hay una tendencia global bajista. Entonces, según esto, el precio cae. Así que nos queda un par de segundos nada más. Uf, tela. Porque, wow, bien, 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 bien. Pues, genial, genial. Porque el nivel también funciona, ¿veis? Uno y dos. ¿Veis cómo está? Ahí y ahí. Es que esto parece a Fibonacci un poco. Pero funciona muy bien el canal y las capas de niveles, ¿vale? Entonces, vamos a pararlo aquí. Uf, el beneficio que obtenemos es increíble. Entonces, chicos, si os gusta el contenido, no dudéis en suscribir, dejarme un comentario, un me gusta. Esto ayuda un montón al canal. A mí me motiva crear estos vídeos. Nos vemos la próxima. Todo lo mejor. Adiós.